Entonces, tenemos un sistema como el que se muestra acá. ¿Cómo hago para que se vea principalmente mi pantalla y que quede grabado esto más grande? ¿Cómo le hago? No. Aquí. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer para que se ponga esta como Spotlight Video? Ah, ok, creo que es así. Ok. Ahí sí están viendo todos la pantalla de la valoración como en grande. Sí, profe. Perfecto. Entonces, imaginemos que esto que tenemos acá sería un ácido débil, ¿verdad? Entonces, la parte anaranjada, digamos, sería la estructura de la molécula del ácido, ¿verdad? Y lo blanco sería el protón del ácido. Entonces, recordemos que en la clase pasada estamos hablando de un concepto que era el concepto de acidez. Entonces, el concepto de acidez dijimos que iba a estar relacionado con, iba a depender de las características que tenga, digamos, esta molécula anaranjada y qué tan pegados estén esos protones a esa molécula, digamos. Entonces, esa naturaleza de ese enlace es lo que me va a definir cuál es la acidez de ese ácido respectivo. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, si esto es un ácido débil y entonces lo ponemos en disolución, entonces, ¿qué vamos a experimentar? Imaginemos que cada molécula de ácido representa un milimol y que entonces ponemos esto, por ejemplo, en un volumen de 10 mililitros, de manera tal que tenemos una concentración de 0,1 milimol por mililitro, digamos. Entonces, si colocamos este ácido en disolución, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué le pasaría a ese ácido? Entonces, ahí estamos hablando cuando estamos en este punto, ¿verdad? Estamos hablando cuando estamos en el punto inicial. No hemos agregado ninguna base. Estamos acá. Tenemos solamente el ácido solo. Entonces, si lo ponemos en disolución, ¿qué le pasaría a este ácido? ¿Qué fenómenos ocurrirían en ese caso? A ver, aquí le pregunto. Preguntémosle a María Paula. Si está por ahí María Paula, ¿qué le parece que le pasaría al ácido débil si lo ponemos en disolución? No. Bueno, ni idea. Ok. Entonces, ¿qué le pasaría al ácido? Entonces, bueno, recordemos que vamos a tener procesos de equilibrio químico. Entonces, este ácido, ¿qué le va a pasar? Si se disocia parcialmente, exactamente, como dice Engels, se va a disociar parcialmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo pongo en disolución y entonces, dependiendo de cuál es la constante de equilibrio para mi ácido, entonces, algunos de esos protones se van a disociar. Entonces voy a tener un proceso de equilibrio que sería, por ejemplo, digamos que la constante de equilibrio dice que se me van a arrancar dos protones. Entonces, mi condición de equilibrio químico sería esto, ¿verdad? Entonces, tengo dos protones arrancados, tengo dos de las moléculas o de la parte anaranjada libres y las demás se mantienen de esta forma, ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso de disociación. Ahora, recordemos que este proceso, como es un equilibrio, sería un proceso dinámico. Está ocurriendo en ambas direcciones constantemente, simplemente que si tomamos una foto, digamos, en un momento dado, esto es lo que observaríamos. ¿Verdad? Observaríamos básicamente el proceso es como si no hay cambio y esto es lo que vamos a observar básicamente. Entonces, colocamos el ácido en disolución y se va a disociar. Si recuerdan, cuando hicimos el ejemplo con un ácido fuerte, todo se disociaba, ¿verdad? Y eso es lo que diferencia un electrolito fuerte de un electrolito débil, ¿verdad? Un electrolito débil va a tener una constante disociación que me va a definir
cuántos de esas moléculas se me van a disociar. Mientras que si, por ejemplo, tengo un ácido fuerte, yo sé que todas, absolutamente todas se van a disociar. Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos. Entonces, cuando hablamos de, de la valoración de un ácido fuerte, dijimos que en realidad habíamos estado hablando del HCl, por ejemplo, y habíamos dicho que lo anaranjado era el ion cloruro. Y habíamos dicho que como todo se disocia, el ion cloruro no juega ningún papel, digamos. ¿Por qué? Porque como se disocia, funciona como un ion espectador, no cumple ningún papel. Los que cumplen un papel eran los protones. Cuando estamos hablando de un ácido débil, ¿cómo va a ser importante este enlace entre el protón y la molécula anaranjada? Entonces, quiere decir que entonces en este caso no podemos despreciar la componente naranjada, es decir, no podemos despreciar lo que vamos a llamar, ¿cómo se llamaría? Una vez que un ácido débil se disocia, ¿cómo le llamaríamos a la parte anaranjada? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo le llamaríamos a la parte anaranjada si un ácido se disocia? Profe, no es la base conjugada. La base conjugada, exactamente. ¿Quién dijo eso? Rebeca es. Sí. Exactamente, Rebeca. Sería la base conjugada. Entonces, veamos un momento entonces, en términos de ecuaciones, ¿qué sería lo que estaría pasando? Entonces, digamos que yo estoy diciendo que tengo un ácido HA, ¿verdad? Digamos que el este A es lo que estamos diciendo que es la parte anaranjada. Y entonces va a tener un proceso de disociación, va a formar H más y A menos. Entonces, esto que se forma acá es lo que llamamos la base conjugada. Okay. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular el pH inicial? Entonces, recordemos que como esto es un ácido que se disocia parcialmente, va a tener una constante de acidez. Digamos en este caso que la constante de acidez, por ejemplo, es 1 por 10 a la menos 4, por decir algo. Entonces, la constante de acidez sería, en este caso, nuestra constante de equilibrio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo HA que forma H más más A menos. Dijimos que íbamos a tener una concentración inicial de HA de 0,1. Y entonces de estos inicialmente no tenemos nada. Eso es lo que en el diagrama dice, llamaríamos la condición inicial. Vamos a tener un cambio y la condición de equilibrio. Entonces, en el cambio que vamos a tener, una parte X se me va a disociar y se me va a formar X de este y X de este. Entonces me va a quedar acá en el equilibrio 0,1 menos X y aquí me queda X y X. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular cuál es el pH, por ejemplo? Entonces, vean que la Ka sería igual a H más multiplicado por A menos dividido entre HA. Y si sustituimos estos valores que tenemos acá, me quedaría Ka es igual a X multiplicado por X dividido entre 0,1 menos X. Entonces, esto que me queda acá, en realidad es una ecuación cuadrática. Yo puedo resolver esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Con la calculadora, o puedo hacer una aproximación. Y entonces puedo decir que como la constante de acidez es por 10 a la menos 4, que muy posiblemente este valor de X va a ser muy pequeño en comparación con 0,1. Y entonces en ese caso puedo despreciar eso y decir que es, comparado con 0,1 es casi 0. Entonces me queda que 0,1 multiplicado por la K va a ser igual a X a la 2. Vean que ya pasé esto para acá a multiplicar. Entonces me va a quedar que X va a ser igual a raíz de 0,1 por K.
Y entonces, este valor de X, vean que va a ser igual a la concentración de hidrógeno o de iones hidrógeno. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo calcular entonces el pH de la disolución. Entonces, vean que el pH inicial de la disolución va a estar dada por el proceso de equilibrio de este ácido en mi disolución. Entonces, el ácido va a comenzar a disociarse en la disolución hasta que alcanza la condición de equilibrio, y en esa condición de equilibrio va a haber una cierta concentración de protones que se disocian, y esa concentración de protones que se disocian es lo que me va a determinar el pH. Entonces, vean que ahí en esa valoración, yo ni siquiera, de momento, ni siquiera he adicionado todavía ninguna base. Ahora, vean que como representación, en realidad, como dijimos que esta constante es muy pequeñita, 1 por 10 a la menos 4, en realidad si lo representamos con estas 10 bolitas, ni siquiera podríamos ver cuánto es lo que se disocia de ácido, ¿verdad? Entonces, de momento lo vamos a representar igual de esta forma porque lo que se disocia es prácticamente dispersión. Recordemos que dijimos que cada uno de estos va a representar 1 milimol. Entonces, lo que se disocia es todavía más pequeño que 1 milimol, entonces prácticamente no lo podemos ni siquiera ver acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a empezar a hacer la valoración. Entonces, cuando vamos haciendo la valoración, y en este caso voy a representar los hidróxidos de esta forma, ¿verdad? Este sería O y el H, ¿verdad? Entonces, lo morado sería el oxígeno y lo blanco sería el H. No voy a poner el catión, por ejemplo, si fuera sodio o potasio, porque en realidad va a ser espectador y no va a cumplir ningún rol importante en este caso. Entonces yo voy agregando base y entonces esa base va a comenzar a robar el protón al ácido. Y entonces se me va a formar agua y me va a quedar el anión acá, correspondiente, que sería, dijimos, la base conjugada. Entonces, conforme yo voy valorando, voy a ir avanzando en mi curva de valoración, ¿verdad? Voy a ir agregando y voy a ir en esta dirección. Entonces, conforme yo voy avanzando, ¿cómo hago para determinar el pH? Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, cuando yo agrego este ion hidróxido acá, le quita el protón a estos, entonces, esta reacción en la cual yo neutralizo, ¿es un equilibrio o no es un equilibrio? ¿Lo puedo considerar como un equilibrio o no? Profe, yo digo que no. Exactamente, no lo puedo considerar como un equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando tengo una base fuerte, es tan fuerte que si yo la agrego acá, va a reaccionar con todo, con los protones que pueda reaccionar. Y va a estar totalmente desplazada hacia la formación de agua. Entonces, no es un equilibrio, porque esta reacción en realidad no se va a devolver. En este caso no es reversible. Se dice que esta reacción no es reversible, sino que pasa completamente en una dirección, para términos efectivos. Entonces, yo puedo considerarla como que no es un equilibrio en este caso. Ahora, vean, por ejemplo, que entonces yo ya neutralicé 2 protones. ¿Cómo hago entonces para determinar ahora el pH de la disolución? ¿Qué me queda que me puede determinar el pH? Me queda parte de este ácido y me queda parte de base conjugada, que son estas dos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer para determinar en ese caso el pH de la disolución resultante? Si tengo un ácido débil y su base conjugada, entonces, ¿cómo se llama esa disolución? Una disolución amortiguadora. Una disolución amortiguadora, exactamente, Rebeca. Súper bien, wow, he estado viendo todos los videos por eso. Entonces, tenemos una disolución amortiguadora. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el pH de una disolución amortiguadora? Entonces, dijimos que vamos a tener el ácido y la base conjugada. Entonces, básicamente lo que pasó en la reacción fue lo siguiente. Teníamos
HA y yo le agregué, de estas dijimos que teníamos 10. Bueno, vamos a ponerlo mejor acá. 10. Y le agregamos OH menos. De esta le agregamos 2. Entonces me va a formar A menos más H2O. De esta tenía 10, de esta le agregué 2. Entonces va a haber neutralización. Entonces acá hago menos 2, más 2, más 2. Entonces, ¿qué me queda al final? Me queda. Ahora, estos diagramas, cuando son de neutralización, a mí no me gusta llamarlos diagramas ICE, sino que me gusta que mejor llamarlos ICF. ¿Por qué? Me parece que es más correcto poner una F de final que una E de equilibrio, porque recordemos que una reacción de neutralización no es un equilibrio. Entonces, es mejor que en estos casos lo llamemos como ICF en lugar de ICE. Entonces, ¿cuánto me queda al final? Me va a quedar 10 menos 2, me queda 8. De el OH se me va a consumir todo. Y me va a quedar acá 0. Y de la menos me va a quedar más 2. Ahora, para terminar el pH de una disolución, exactamente me queda entonces el ácido y la base conjugada. Entonces, para terminar el pH de una disolución amortiguadora, podemos utilizar la ecuación que llamamos de Henderson-Hasselbalch. Nunca sé cómo se escribe, entonces voy a escribirla como suena, porque es imposible que me acuerde cómo se letra. Creo que es como algo así, pero no estoy seguro. Entonces, si recordamos, y en realidad esa ecuación básicamente es muy sencilla de derivar, porque vamos a tener Ka va a ser igual a la concentración de H más por A menos dividido entre HA. Entonces, yo en realidad puedo despejar de acá la concentración de hidrógeno y entonces puedo hacer esto. HA multiplicado por Ka dividido entre A menos es igual a H más. Sí, básicamente lo que se puede despejar la H. Entonces, de acá yo puedo aplicar logaritmo, menos logaritmo a ambos lados. Entonces hago menos logaritmo de HA entre A menos KA y acá menos logaritmo de H más. Entonces, si yo simplifico esto, recordemos que esto de acá, yo puedo decir que es, esto acá en realidad es pH, y yo puedo separar esto como pKa menos logaritmo de la sal entre el ácido. Para ver. Sí, a ver si lo escribí bien.
tranquila. No es menos, es menos. Z. Entonces, sería de esta forma, ¿verdad? Esto que tenemos acá es lo que se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sí, es como es, exactamente. Siempre se me confunde acá con la derivación porque hay que hacer con menos, más. Ajá. Entonces, cuando este lo paso para arriba, le doy vuelta al menos, y entonces por eso ya me queda como más. Entonces, esa es la expresión pH es igual a pK más logaritmo de la sal entre el ácido. Es lo que llamamos como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, con esta ecuación yo puedo determinar de forma bastante sencilla cuánto es el pH. El problema en ese caso sería que sí hay que tener en cuenta que aquí esta ecuación hay dos asunciones o dos cosas que siempre debemos tomar en cuenta. Dos condiciones, digamos. Esas dos condiciones son que la K sea ojalá menor a 10 a la menos 3 y que las concentraciones eh, sean, no sean tan altas, digamos. Entonces, esas son básicamente las dos condiciones principales. Pero normalmente, para efectos de este curso, siempre vamos a asumir que en realidad esta ecuación es válida. Entonces, que siempre la podemos utilizar. Pero siempre es bueno tener en mente que estamos haciendo asunciones cuando estamos utilizando una ecuación. Entonces, cuando estamos entonces en este punto que hemos mencionado, entonces cuando estamos en este punto que hemos mencionado, entonces para determinar el pH, una vez que neutralizamos dos de estos, entonces utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para poder determinar cuánto es el pH. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces me quedan la base conjugada, me quedan 2 milimoles y del ácido, entonces me quedaban 8. Y entonces, eso lo meto en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Obviamente, la ecuación la tenemos que hacer en términos de concentración, entonces tendríamos que ver cuál entonces es el volumen final acá. Pero ahorita lo estamos viendo de esta forma, solo como por verlo de manera más conceptual, digamos. Entonces, ya estamos en este punto, seguimos neutralizando, entonces neutralicemos 3 más. Entonces, digamos que neutralizamos este, neutralizamos este y neutralizamos este. Entonces, vean que aquí en este punto ya neutralizamos 5, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Se me producen 5 moléculas de agua. O en este caso, su efecto milimoles. Y entonces, vean que en este caso me va a quedar 5 de el ácido débil y 5 de su base conjugada. Entonces, ¿cómo llamaríamos entonces a este punto donde alcanzamos esa igualdad en la concentración de los dos? ¿Alguien que se acuerde por ahí de los videos? Entonces, no, no, porque recuerde que el punto de equivalencia es cuando llegamos hasta acá, donde se nos... Profe, Ajá, es la máxima capacidad reguladora. máxima capacidad reguladora, exactamente. Entonces, cuando llegue a ese punto, veamos acá con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entonces dijimos que pH es igual a pKa más logaritmo de la sal entre el ácido. Entonces, en este punto, perdón, HA.
sería así. Entonces, en ese punto, estos dos son iguales. Como son iguales, esto me da 1. Logaritmo de 1, entonces todo esto me da 0. Entonces, en ese punto, el pH es igual a la pKa del ácido. Y entonces, cuando se alcanza esta condición, se tiene la máxima capacidad reguladora. Y a esto también se le llama el punto medio de la valoración, ¿verdad? Entonces, estamos todavía por la mitad. Entonces, ahora sí, digamos que vamos a continuar neutralizando. Entonces, vamos a neutralizar ahora sí todo. Entonces, neutralizamos todo. Y entonces me quedan estas condiciones. Entonces, en este punto estamos acá, en el punto de equivalencia, ahora sí, ¿verdad? Y en ese punto ya neutralizamos todo. Me quedan entonces 10 milimoles de agua y me queda solo la base conjugada que tenemos acá. Entonces, ¿cómo hago para determinar ahora entonces el pH en este punto de equivalencia? ¿Qué me va a pasar? ¿Y cómo hago para determinar entonces el pH en este punto? ¿Cómo le hago? ¿Alguna idea? Vean que lo que me queda es, de un lado me queda agua y del otro lado me queda la base conjugada. Entonces, ¿qué me puede determinar acá el pH? Se usa, ahí se usa un equilibrio. Ajá. ¿Cuál sería el equilibrio? ¿El equilibrio entre qué? Base conjugada y agua, exactamente. Entonces veamos ese caso. Entonces tenemos ya escribir en Pilot sobre la pizarra. Bueno, entonces tenemos, me queda base conjugada y me queda agua. Entonces va a formar un equilibrio entre estos dos, de manera tal que esta base conjugada le puede robar un protón a esta agua. Entonces me va a quedar HA más OH menos. Entonces, eh, evidentemente, entonces, yo voy a tener que saber acá cuánto es la concentración que me queda de base conjugada. Eso va a depender, en este caso, de cuánto volumen agregué del hidróxido también, ¿verdad? Obviamente. Entonces, yo tendría que utilizar esos datos para determinar cuánto es la concentración de esta base. Entonces, como no hemos estado trabajando con una concentración de hidróxido en específico, podríamos decir que también en este punto agregamos, digamos, 10 mililitros de hidróxido y agregamos sobre los 10 mililitros que teníamos de ácido. Entonces, en realidad lo que tendríamos eran los 10 milimoles dividido entre, digamos, 20 mililitros. Esa sería la concentración inicial. Y entonces vamos a tener un equilibrio. Acá menos X, más X y más X. Entonces me queda acá 0,5 más 10 sobre 20, 0,0. No sabe por qué no se está haciendo mal. Antes era
bueno, no, sí, está bien, está bien. Ok, ok. No sé, entonces sería 0,5. 0,5 y acá sería más x, y aquí más x. Entonces me quedaría que la KB va a ser igual a HA por OH menos entre, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde consigo este valor de KB? ¿De dónde puedo conseguir este valor de KB? Es el menor logaritmo de la concentración de OH, ¿no? Mm, no, porque en este caso, recuerden que teníamos esto, que la Ka multiplicado por la KB me da igual a la KW, exactamente, exactamente. Entonces, la KB va a ser igual a KW entre Ka. Y entonces a partir de esto, yo puedo montar el equilibrio, ¿verdad? Entonces, digo, la concentración de OH menos, entonces OH menos va a ser igual a, en realidad, bueno, todo esto lo puedo poner como al cuadrado, entonces sería más bien como KB es igual a X a la 2 entre, bueno, aquí me falta poner el menos X, 0,5 menos X. Y yo puedo sacar cuánto es el valor de la KB a partir de esto de acá. Y resuelvo la cuadrática y entonces el valor de X que obtenga va a ser igual a la concentración de OH menos, ¿verdad? Y entonces, vean que entonces, en este caso, la base conjugada es la que me va a determinar cuánto es el pH a partir del equilibrio que establece con el agua. Entonces, este valor de X es lo que me va a definir entonces cuánto es ese valor de pH. Ahora, vean que como yo tengo la concentración de OH menos, en realidad lo que puedo calcular es el pOH. Pero yo sé que el pOH más el pH, el pOH más el pH me tiene que dar 14,0. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo despejar el pH. Entonces, de esta forma, ya podemos determinar cuánto es el pH en el punto de equivalencia de la valoración. Entonces, ahora sí, si sigo agregando más hidróxido, por ejemplo, agrego así más hidróxido, entonces, ¿cómo hago para saber cuánto es el pH de la disolución? Digamos que agregué 5 más. Entonces, en ese caso, ¿cómo hago para saber cuánto es el pH de la disolución? Porque va a estar determinada. Entonces vean que como yo voy agregando hidróxido, el hidróxido va a afectar mi equilibrio de la base conjugada. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Dependiendo si la concentración de la base conjugada es muy pequeñita, entonces yo puedo despreciar la contribución de la base conjugada y decir que todo depende únicamente del hidróxido que yo adicioné. Pero si la concentración de esta base conjugada es grande y tiene un valor de constante basicidad bastante alto, puede que sí me afecte. Entonces veamos en específico qué quiero decir con eso. Entonces, una forma de verlo es la siguiente. Yo puedo decir, como dijimos hace un rato, yo puedo decir que tengo A menos
que me va a reaccionar con H2O para formar HA más OH menos. Entonces de esta dijimos que tenemos una cierta concentración que era como 0,5. Entonces yo puedo decir que lo que agregué de hidróxido correspondería entonces a, bueno, en este caso sería, pongámosle nada más como algo genérico, concentración. Entonces, la concentración que yo agrego de hidróxido adicional la puedo tomar como la parte de la condición inicial, ¿verdad? Y luego voy a tener un cambio y un equilibrio. Entonces, yo puedo colocar esa concentración de hidróxido acá y hacer lo mismo, menos X, más X, más X. Entonces me queda 0,5 menos X, más X, y acá concentración más X. Entonces vean que de esta forma yo puedo determinar la concentración de hidróxido final como lo que tiene inicialmente más lo que se disoció de este equilibrio que tenía acá. Entonces, eso sería lo que yo adicioné. En algunos casos, yo, o sea, tendré que ver como cada caso en específico, pero en algunos casos, lo que se disocia el equilibrio puede ser que sea despreciable. O puede que no. Entonces, hay que ver como cada caso individualmente. Si no es despreciable, hay que resolver esta ecuación, resolver el X, y entonces la concentración de hidróxido será esta suma de estos dos. Si es despreciable, entonces sería básicamente lo mismo que la concentración de hidróxido. En muchas ocasiones, en realidad esta X es despreciable, entonces puedo casi que no tomarla en cuenta. Y entonces eso sería básicamente como los fundamentos de que, o sea, cuál es la filosofía, digamos, detrás de cómo resuelvo una ecuación. Ahora, cómo resuelvo una curva de valoración. Hay algunos otros aspectos que también quería revisar. Y es el tema de los indicadores. Entonces, normalmente para visualizar dónde se neutraliza el ácido, entonces yo necesito tener alguna señal visual. Voy a quitar estas moléculas por un momento. Entonces, ocupo tener algún tipo de señal visual para saber dónde se lleva a cabo esa neutralización. Y a eso utilizamos lo que llamamos indicadores. Entonces, imaginen que yo estoy llevando a cabo la valoración y normalmente vamos a decir que los indicadores van a tener un intercambio un intervalo de cambio de pH de pKa más menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si recuerden que un indicador a final de cuentas es un ácido débil, usualmente. Entonces, hacer un ácido débil va a tener una pKa. Entonces, el intervalo en el cual se da el cambio de color normalmente es en un valor de pKa más menos una unidad de pH. Entonces, por ejemplo, si la pKa del indicador es 5, entonces quiere decir que el indicador va a cambiar en un rango entre 6 y 4, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá, digamos que acá esto fuera 4 y esto fuera 6. Entonces, normalmente quiere decir que yo voy a necesitar que un indicador cambie de valor, cambie su color en un rango de pH que esté en la parte más abrupta de cambio de mi curva de valoración. Entonces yo quiero encontrar un indicador que cambie en esta región de manera tal que entonces pueda definir mejor lo más cerca posible al punto de equivalencia. Entonces, vean que normalmente puede pasar que mi punto de equivalencia no necesariamente
me coincida con lo que yo tengo como punto final de mi valoración. Entonces, ¿qué tan ajustado va a estar? Va a depender de qué indicador escoja yo. Entonces, imagínense que yo escojo un indicador que, por ejemplo, vira entre pH, no sé, 3 y 5. Entonces, a ver si tengo otro pilot por acá. Entonces, por ejemplo, digamos que acá tenemos 3. Entonces, si yo tengo un indicador que vira entre 3 y 5, básicamente, si yo extrapolo a qué volumen corresponde esto en mi curva de valoración, entonces, todo esto sería el rango de volumen en el cual me estaría cambiando mi indicador de color. Entonces, vean que mi error de valoración sería en realidad enorme. Sería toda esta región de volumen. Entonces, estaría produciendo un error de valoración en el punto final terriblemente desajustado. En cambio, vean que si yo, por ejemplo, tengo una curva de valoración como esta, a ver si queda bien, y yo escojo un indicador que me mira en este rango, si yo extrapolo esto a cuánto me representa en volumen, entonces el error sería apenas este. Entonces este indicador me daría una mucho mejor medición del viraje y del punto final. Y entonces quiere decir que mi error de valoración va a ser mucho menor. Entonces mi error de valoración normalmente va a ser esa diferencia entre donde yo veo el cambio de color y a qué tan ajustado está con mi punto de equivalencia real, ¿verdad? Que en principio debería ser este de acá. Entonces, por eso la escogencia del indicador va a ser muy, muy importante. Veamos un momento lo que estaba en la página. Profe, un indicador es lo mismo que un valorante, ¿verdad? No, digamos, el indicador va a ser, por ejemplo, cuando usted valora, se le agrega fenolftaleína para que usted vea que cambia de transparente a color lila. El valorante va a ser más bien lo que yo agrego como mi disolución estándar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy valorando con una disolución estándar de hidróxido, lo que yo pongo en la bureta es mi valorante. Entonces, en la bureta, si por ejemplo pongo una disolución estándar de hidróxido, entonces ese sería mi valorante en este caso. A ver, ¿cuál era? Equilibración a cero. Para hacia base. Así. Entonces, acá en esta parte de esta presentación, ustedes pueden ver ahí, bueno, acá está la derivación de por qué es que es pKa más menos 1. Entonces, pueden revisar acá de dónde es que viene eso. Que normalmente lo que dice uno es que para observar el cambio de color, la concentración de la versión de ácido con respecto a la de base tiene que ser 10 a 1. Y para observar el color inverso, tiene que ser lo contrario, que la concentración de ácido, la versión ácida del indicador con respecto a la básica sea 1 sobre 10. Porque se requiere que un color sobre el otro sea 10 veces más fuerte, digamos, para poder observarlo. Entonces, normalmente el error de valoración anda de 0,5 a más o menos 1 unidades de pH. En cuanto al error visual, digamos, de las personas, si ustedes ven, usualmente lo que se utiliza como error de valoración en términos de volumen, cuando uno hace los cálculos de incertidumbre, normalmente se utiliza creo que 0,03 en términos de volumen, o sea, de mililitros. Entonces, vean que, por ejemplo, acá, si yo escojo un indicador, no sé si ahí me pueden ver, se ve cuando señalo, no, ¿verdad?
¿O sí? Sí. Sí, profe. Si yo escojo un indicador como este, me daría un punto de, bueno, no puedo ser más grande, me daría mucho mayor error, ¿verdad? Me daría todo este rango de volumen de error. Mientras que si escojo alguno de estos indicadores que está acá más cerca, obviamente va a ser mucho mejor. Y de hecho aquí hay un ejercicio relacionado con eso. Entonces, por ejemplo, y esto es lo que les estaba hablando hace un rato. Si me dan una lista, me dan una curva de valoración y me dicen que escoja el mejor indicador, entonces lo mejor que yo puedo hacer es, en realidad, venirme y ver el rango de pH en el que cambien el indicador, lo extrapolo en el eje de volumen. Entonces, si yo hago esto con el violeta de metilo, vean que mi error de valoración sería entre 50 a 100 mililitros, o sea, serían 50 mililitros de error. Si yo, por ejemplo, pruebo el azul de timol, que cambia entre 8 y 7,5 más o menos, si extrapolo eso, el error sería como entre 30 y 50, o sea, serían 20 mililitros de error. Si utilizo la amarillo de alisarina, sería como entre 0 y casi 20, o sea, como 20 mililitros de error. En cambio, si escojo el indicador que es entre 4 y 6, el error es prácticamente ni lo puedo ver en la escala. Entonces yo siempre tengo que escoger un indicador que me dé este menor error en el volumen posible. Eso es un poco como la idea detrás. Aparte de eso, no sé si tienen alguna duda con estas clases de valoraciones. Acá les pusimos unos videos con, digamos, lo que quería yo ahorita era más que todo que visualizáramos las valoraciones desde un punto de vista más, que visualizáramos las valoraciones desde un punto de vista más, digamos, teórico o cuál es la lógica detrás, más que ponernos a hacer cálculos. Sí, para revisar un poco más la parte de cálculos, están esos videos ahí y también hay varias prácticas que nosotros les pusimos ya resueltas. Bueno, vienen ejercicios resueltos y otros que nada más traen la respuesta. No sé si tienen alguna otra duda en específico con respecto a estos temas. ¿Qué hora es? Es las 2. ¿Alguna consulta con alguno de los temas que estaban ahí? Ah, bueno, la otra cosa que también venía por ahí son los factores que afectan las valoraciones. Entonces, entre los factores que van a afectar las valoraciones están, por ejemplo, la concentración. Entonces, entre mayor es la concentración, el salto de pH que voy a observar en la valoración va a ser mayor y entonces va a ser más fácil valorar. Entonces, por eso es que cuando ustedes en el laboratorio, o bueno, cuando puedan hacer estos laboratorios, siempre les van a decir, hagan lavados en las paredes del Lemella, pero no le echen tanta agua. ¿Por qué? Porque si le echan demasiada agua, va a pasar que van a comenzar a diluir la disolución y si la diluyen, va a ser más difícil ver el punto final. Entre más concentrado esté, más nítido va a ser ese punto final. Eh, Ese efecto de la concentración va a ser menor en el caso de un ácido débil o de una base débil. ¿Por qué? Porque hay un efecto amortiguador. Entonces, los cambios en el pH debido a la dilución, etcétera, están amortiguados. Y entonces no va a ser tan importante, sobre todo en la primera parte de la curva. Van a ser más importantes después del punto de equivalencia, porque ya no hay amortiguamiento. Pero en la primera fracción va a ser importante no va a tener tanto efecto debido al amortiguamiento. El otro factor que va a ser muy importante va a ser la constante de los ácidos. Entonces, vean que entre más fuerte sea el ácido, o sea, entre menor sea su constante de acidez, o sea, entre mayor sea su constante de acidez que diga, o sea, entre más ácido, más pronunciado va a ser el cambio de pH. Si yo tengo un ácido que la constante es por 10 a la menos 10, entonces vean que el salto de pH yo prácticamente ni lo voy a observar, va a ser imperceptible. Entonces ocupo que para poder observar una valoración, la constante de acidez normalmente tiene que andar por lo menos en el rango de 10 a la menos 4, o así. Ya de 10 a la menos 6
o menor, va a ser muy difícil que yo pueda observar el cambio de color. Lo mismo aplica para las bases. Si tengo una base con una constante menor a 10 a la menos 6, ya va a ser complicado poder ver el punto de equivalencia. Entonces, básicamente son dos factores. Concentración también va a afectar y la constante de acidez de ese ácido correspondiente. Va a ser otro factor muy importante. Acá les dejamos unos links. Entonces, de hecho, hay como ejercicios de valoraciones que vienen como unos videos, solo que están en inglés, eso sí. Y en esta página, de hecho, pueden encontrar un laboratorio virtual donde pueden realizar como valoraciones, etcétera. Lo pueden instalar en la computadora y es como una especie de laboratorio virtual. Eh, no sé si tendrán alguna consulta con respecto a estos temas. ¿Alguna pregunta en específico? Lo único tal vez que no vimos ahorita fue esto de capacidad amortiguadora máxima. Entonces, acá viene un ejercicio que les recomiendo que lo revisen. Es un ejercicio bastante importante. Y no sé si quieren que entonces nos pongamos a resolver de las consultas que me enviaron sobre los ejercicios de equilibrio heterogéneo. Voy a buscar. ¿Dónde están? ¿Qué se me hizo? Voy a irme a acomodar esta cámara. Voy a irme de aquí. A ver, me encanta la honestidad de algunos de ustedes. Haga lo que quiera, que no he podido practicar nada. Voy a salirme del teléfono. Si vieran como tengo el teléfono acá pegado con un montón de cinta. A ver, ahí tengo que darle vuelta a esta cámara. Creo que ya estoy. Vamos a darle aquí clear. Y voy a revisar cuáles fueron los ejercicios que me preguntaron. Uno era de Gabriel, creo que era. No, mentira. Ay, ¿qué me hicieron? María Paula me ha mandado una consulta. ¿Cuál ejercicio es? Desde, espera, a ver si lo puedo copiar. Que está como en PDF. ¿Qué es esto?
Ahí está viendo la pizarra, sí. Sí, profe. Y entonces este me lo mandó creo que María Paula y dice, se agrega 100 mililitros de 1,2 mol por litro de A con 50 mililitros de 1,8 mol por litro de E. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones de A, B y C cuando se alcanza el equilibrio? Con 50 mililitros de 1,8 mol por litro de B. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones de A, B y C cuando se alcanza el equilibrio? Ok, entonces tengo 3A más 4B que me va a formar 2. Para correr esto para abajo. Entonces, inicialmente tenemos 100 mililitros de 1,2 mol por litro de A con 50 mililitros de 1,8 mol por litro de B. ¿Cuáles son las concentraciones de A, B y C cuando se alcanza el equilibrio? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuánto es la concentración final, ¿verdad? Una vez que se, o más bien inicial, una vez que se mezcla, en realidad. Entonces tendría 1,2 mol por litro multiplicado por 0,100 litros dividido entre el volumen final, que serían 150. Y para el otro, entonces sería 1,8 mol por litro multiplicado por 50 dividido entre 0,150. Eso ya me daría las concentraciones una vez que se mezcla. Esto sería 1,2 por 0,1 dividido entre 0,150. 1,2 por 0,1 dividido entre 0,8 por litro. Eso sería 1,8 por 0,05 dividido entre 0,150. Eso me da 0,6. Entonces, eso sería mi condición inicial. Eso sería 0,8, 0,6. De esto sería 0. Y entonces sería menos 3x menos 4x más 2x. Entonces me quedaría 0,8 menos 3x, 0,6 menos 4x y 2x. Entonces me quedaría que la constante de equilibrio será igual a la concentración de C al cuadrado dividido entre la concentración de A a la 3 y la concentración de B a la 4.
Y esto sería 1.2 por 10 a la menos 6. Entonces, si sustituimos, me quedaría KE es igual a 2x a la 2 dividido entre 0,8 menos 3x a la 3 entre 0,6 menos 4x a la 4. Entonces, como la constante es por 10 a la menos 6, yo puedo decir que quizás, muy probablemente esto es casi 0 y esto también es casi 0. Entonces la constante de equilibrio será igual a 2x a la 2 entre 0,8 a la 3 por 0,6 a la 4. Entonces eso implica que 0,8 a la 3 por 0,6 a la 4 por la K equilibrio es igual a 4x a la 2. Y entonces me queda que x es igual a 0,8 al cubo por 0,6 a la 4 K equilibrio entre 4 raíz cuadrada. Y eso me daría la cantidad de x. Entonces nada más para hacer las cantidades en el equilibrio tendría que hacer de C me quería 2x, de B me quería 0,6 menos 4x y de A 0,8 menos 3x. Sería básicamente. ¿Quién era la que me ha preguntado esto? Era María Paula. Está por ahí María Paula, sí, ¿verdad? Sí, más o menos, María Paula. A ver, ¿cuál era la duda? ¿Qué era lo que has hecho vos? Ah, es que no habías calculado la concentración una vez que se mezclan. Vos lo que hiciste fue usar directamente el 1,2 y el 1,8, pero quedan diferentes. El cuadro dice se hace, el cuadro dice, para que les quede claro, el cuadro dice siempre se hace en concentraciones, mol por litro. Cuando es una neutralización, que es un cuadro ICF, ahí se hace en moles. Entonces, los cuadros de equilibrio siempre se hacen en concentraciones y los que son de ICF, o sea, como por ejemplo una reacción de neutralización, siempre son con moles. Esa era la duda de María Paula. Creo que alguien me había mandado otra cosa. A ver si me encuentro. Odio el correo de la UCR porque me llega tanto spam que después nunca encuentro nada. Estoy seguro que alguien me mandó algo. No sé si alguien que me haya mandado algo que no haya resuelto todavía, si me lo puede mandar. Ah, bueno, Gabriel, sí, Gabriel me mandó algo. Es el ejercicio 5 de equilibrio heterogéneo, sería. Ah, pero no es que el ejercicio 5 no era que ya lo hemos hecho, o es que es otro muy parecido. No, ¿verdad? No lo hemos hecho. Espérate para ver.
Equilibrio heterogéneo. Ejercicio 5. Este es el que me preguntó Gabriel. Dice, al mezclar 200 mililitros de nitrato de plata, 0,025 mol por litro, con 200 mililitros de cloruro de sodio, 0,050 mol por litro, se precipitó cloruro de plata con una masa molar de 145,3 gramos por mol. Calcule la masa en miligramos de AgSL que se pierde por solubilidad en las aguas madres. Calcule la masa en miligramos de AgSL que se pierde por solubilidad en las aguas madres. Ok. Después de filtrar el precipitado de lavado con 150 mililitros de agua destilada. Era ese que me preguntó. No, qué raro. A mí me sale otro diferente. Ese es el 5, pero de los resueltos, Gabriel. Que no sé cuál es. A ver. Qué raro, porque es que yo busqué el 5 y me salió otro. ¿De cuál práctica es eso? A ver. Es que el que usted me mandó decía que era con nitrato de plomo. Bueno, voy a tratar de copiarle el correo, entonces. Copiar imagen. A ver si lo logro. Ah, bueno, sí, sí, lo puede copiar. Este fue el que me mandó. Ok, ok, sí. Dice, cuando se mezclan 125 mililitros de nitrato de plomo, 0,025 mol por litro, con 150 mililitros de sulfato de sodio, se forma un precipitado de sulfato de plomo. Escribe la ecuación de la reacción que ocurre. Entonces, primero hay que hacer la reacción. Entonces tenemos plomo, NO3, 2, más Na2SO4, que me va a formar PbSO4 sólido, más NaNO3. Entonces, en este caso, tendría que poner un 2 acá y ya me queda balanceado. Sí, ya me queda balanceado. Dice, calcule la concentración del reactivo en exceso. Entonces tenemos que calcular moles. Entonces, por ejemplo, calculo moles de PbNO3, 2 será igual a 125 por 0,025. Y los moles de Na2SO4 será igual a 125 con 150 mililitros. 150 por 0,025 también. 125 por 0,025. Me da 3.1. Y el otro sería 150 por 0,025. Me da 3.8. Entonces ponemos acá. Del de plomo tenemos 3.1 y del sulfato de sodio tenemos
3.8. Entonces, ¿cuál sería el reactivo limitante? ¿Cuál sería el reactivo limitante, Gabriel? De momento no estoy calculando las concentraciones porque lo que estoy calculando son moles. O sea, ahorita estoy trabajando con los moles para ver cuántos moles reaccionan y se forman, etc. El reactivo limitante sería el nitrato de plomo, exactamente. Ya una vez que reaccionan, ahí sí tengo que recalcular la concentración de lo que no reaccionó, digamos, que es lo que me están preguntando, qué es el reactivo en exceso. Entonces, vean que se me va a consumir todo esto. Me va a formar 3.1 más 6.2 de este. Entonces, ¿cuánto me queda? Quedaría 0. Me quedaría 0,7. Acá 3.1 y acá 6.2. Entonces, ¿cuánto sería la concentración del reactivo en exceso? Entonces, ven que el reactivo en exceso sería sulfato de sodio. Entonces, sería 0,7 dividido entre el volumen total. El volumen total era 150 más 125, 275. Recuerden que estos eran milimoles y estos son mililitros. Esto me daría 0,7 dividido entre 275. Me da 2,5 por 10 a la menos 3 mol por litro del sulfato de sodio. Entonces me dicen cuál es la solubilidad molar del precipitado en las aguas madres. Entonces vean que se me va a formar el sólido que es sulfato de plomo. Entonces, ¿qué le va a pasar al sulfato de plomo? Tengo ese sulfato de plomo que va a tener un equilibrio heterogéneo. Entonces va a formar plomo más 2 más sulfato. Entonces, voy a tener una cantidad de este plomo que se solubiliza inicialmente. De eso no tengo nada, de eso no tengo nada. Bueno, no, en realidad de este sí tengo. De este tengo inicialmente una concentración de 2,5. Porque es que son milimoles y no moles. Ah, porque yo no convertí. Vean que acá yo hice 125 mililitros. Perdón, esos son mililitros y esos son mol por litro. Entonces se me dan litros con litros y me queda milimol. No pase los litros a mililitros, los mililitros a litros, pues. Entonces, esto que me queda acá, entonces son milimol. Milimol. Entonces, vean que de sulfato me queda 2, tengo inicialmente 2,5 por 10 a la menos 3. Entonces, vean que lo que me queda de sulfato que no reaccionó me va a afectar mi equilibrio. Entonces, ahora sí, se me va a solubilizar una cantidad S, acá me va a formar más S y acá me va a formar más S. Entonces, acá me queda 0, acá me queda S y acá me queda 2,5 por 10 a la menos 3 más S. Y me han dado una constante. Sí, la capa es 1,6 por 10 a la menos 8. Entonces, la KPS va a ser igual a la concentración de plomo más 2 por la de sulfato. Y esto va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 8. Entonces,
básicamente tengo que sustituir, entonces sería S multiplicado por 2,5 por 10 a la menos 3 más S es igual a 1,6 por 10 a la menos 8. Como esta constante es muy pequeña, yo podría despreciar esto y entonces despejar simplemente la S. Entonces, S sería igual a 1,6 por 10 a la menos 8 dividido entre 2,5 por 10 a la menos 3. Y esa sería la solubilidad molar en las aguas madres. En aguas madres. Las aguas madres se refiere a que las mismas en las que realicé la precipitación, es básicamente a lo que se refiere. No sé si alguien tiene alguna otra duda por ahí. Profe, yo tengo una pregunta ahí de ese ejercicio igual. Digamos, voy a poner el cuadro de equilibrio un toque. Ajá. Digamos, en el, en el sulfato de plomo, sí, de plomo, eh, no se usa la concentración que queda en el paso anterior porque es un sólido. En el sulfato de plomo no se utiliza la concentración porque es un sólido. Entonces, el, el sólido que me queda ahí ya no está en disolución. Entonces, no es una concentración. Pero recuerden que de ese sulfato va a haber una cantidad de ese que inicialmente se me solubiliza y que luego se va a disociar. Entonces, lo que represento acá es lo que se solubiliza, ¿verdad? Inicialmente, pero luego se pierde porque se disocia y forma ese de este y ese del otro. Entonces, Ok, 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 sí, sí, gracias. ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Entonces, recuerden eh, que entonces a partir de hoy, en la madrugada, o sea, hoy a las 12:01 se habilita la tarea número 4. Entonces, el lunes voy a estar trabajando totalmente en estas cosas de ácido base. Entonces, por lo que he visto, todavía van en los ejercicios de equilibrio heterogéneo. Entonces, para que le pongan un poco a empezar a hacer los ejercicios de equilibrio ácido base. Y entonces, para que el lunes, siempre digo lunes, es que normalmente siempre daba clase el lunes. Para que el próximo martes, entonces vamos a estar trabajando en estos ejercicios que sean más de equilibrio ácido base. Y nos vamos entonces a enfocar más que todo en ejercicios la próxima semana. Bueno, el próximo martes. El viernes vamos a comenzar más bien con los temas de ácidos polipróticos y sistemas complejos. Y eso sería más o menos como el programa. Si no tienen más dudas por ahora, si gustan lo dejamos por acá y podemos seguir el próximo martes. Bueno, con mucho gusto. Por hoy.